la clase. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Comuníquenme, por favor. Sí, ahí está compartiendo. Sí. Ya, estamos ok entonces. Bueno, hoy entonces vamos a hablar de los síntomas y signos cardinales de enfermedad. Los síntomas y signos cardinales de enfermedad se entienden como las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes, que pueden ser a la vez subjetivas si estamos hablando de síntomas, o pueden ser objetivadas por el entrevistador, o en este caso el examinador, el médico, que serían ustedes. Los síntomas y signos cardinales, como lo dice, son los síntomas y signos principales que puede presentar una enfermedad. Y la descripción, el estudio de ellas, la interpretación de ellas es lo que nos va a llevar probablemente a un diagnóstico. Síntomas y signos cardinales frecuentes que vamos a ver en las enfermedades de nosotros van a ser, por ejemplo, dolor, fiebre, vamos a ver tos, disnea, ¿ya? Ese tipo de síntomas y signos, y muchos más, por cierto, ¿ya? Y cada uno de ellos se puede estudiar, se puede describir, y de acuerdo a ellos, a la descripción que nosotros logremos, y al entender cómo se está generando esta sintomatología en el paciente, nos puede llevar a describir posteriormente cuál es la enfermedad que tiene el paciente, ¿ya? Nos puede llevar a un diagnóstico mucho más específico. Hoy vamos a hablar de dolor, ¿ya? El dolor, tenemos que entender que en el fondo es una manifestación clínica bastante frecuente en casi todas las patologías. Es el motivo de consulta más frecuente probablemente que van a tener ustedes con sus pacientes. Eso es lo que los va a llevar principalmente a consultar donde ustedes. Bueno, dependiendo obviamente de las patologías. Hay distintas definiciones, pero el mejor consenso probablemente es el del International Association for Study of Pain, ¿ya? Que es la entidad encargada de estudiar dolor y llegar a definiciones, porque la verdad, me imagino que ustedes han pasado por neurología, han visto que son un poco ambiguas muchas veces, no todas describen exactamente lo mismo, y ahí se produce muchas veces algún grado de confusión. Pero en el fondo se define como la experiencia sensorial y emocional desagradable, desagradable, producto de un daño tisular actual o potencial, o que es descrita en términos de ese daño. O sea, es una experiencia, es algo que siente el paciente. El dolor no es igual para todas las personas, todos no lo sentimos de la misma forma, ni tampoco en la misma intensidad. Frente a un mismo estímulo doloroso, la tolerancia del individuo a otro es variable, pues los factores que influyen en la percepción del dolor son numerosos. Tenemos la magnitud del estímulo, el componente emocional, no es lo mismo estimular o provocar dolor a un paciente, estimular un receptor, por ejemplo, pellizcar a un paciente que esté con depresión y que tenga una patología crónica de larga data y que esté con dolor por mucho tiempo, no es lo mismo estimularlo a él que a un paciente que esté en condiciones normales, ¿ya? Y lo otro, además de eso, la forma en que va a interpretar el dolor es absolutamente distinta, ¿ya? Además, tenemos la experiencia previa, ¿ya? Que puede tener el paciente frente al mismo dolor, y el apoyo familiar. Todas estas cosas que parecen no estar relacionadas muchas veces directamente con lo que uno interpreta como dolor, sí tienen relación, ¿ya? Tienen relación en cómo va a experienciar el paciente este daño tisular que pudiese tener. El dolor implica fenómenos cognitivos, motivacionales, conductuales, afectivos, espirituales, y también nociceptivos y neuropáticos. Aquí estamos entrando ya en el tema de nociceptivo y neuropático, a lo que es precisamente el daño que se produce en distintos tipos de estructuras. Cuando nosotros hablamos de dolor, se considera un concepto que es la respuesta del todo o nada. Ya cuando uno estimula, estábamos hablando de nocicepción, de daño neuropático. Disculpen un poco.
de daño neuropático. En el fondo, la forma en que se presenta, en que se va presentando el dolor va a depender de la estimulación de receptores. Esta estimulación de receptores está relacionado con lo que es, la despolarización de la membrana a nivel de receptores, de lo que es el receptor o de las vías aferentes, ¿ya? Y eso va a transmitir un impulso que posteriormente va a llegar a alguna zona, láminas de Rexet, va a seguir después hacia vía central y se va a interpretar de alguna forma, ¿ya? Y eso probablemente es lo que nos va a dar la sensación en el caso del paciente. Ahora, esto pudiese darse esta estimulación o no, y eso va a depender de varios fenómenos. La experiencia que va a tener el paciente va a estar adaptada a las circunstancias en las que va a estar envuelto en ese momento. Va a haber un cierto grado de modulación. La modulación también va a depender, en el fondo, de lo que es la liberación de ciertos tipos de neurotransmisores, el que pueda bloquear o no una vía aferente de dolor, el umbral del dolor. Todo esto va a influir en cómo el paciente va a poder percibir posteriormente este estímulo, ¿ya? O la estimulación de los receptores. Se va a ver entonces un umbral perceptivo. No todos tenemos el mismo umbral, un umbral de percepción para poder estimular estos receptores, y cuando se produce la despolarización completa aparece lo que es la señalización y la transducción de impulso posteriormente para transformarse en lo que nosotros percibimos. Tenemos una respuesta emotiva, nosotros podemos responder frente a ese dolor. Algunos podemos llorar, otros podemos no decir nada, otros podemos hacer algún guiño con la cara, depende cómo nosotros sentamos el dolor, ¿ya? Y la plasticidad neuronal, que eso tiene que ver más probablemente con algún grado de dolor, en el caso de dolores crónicos, también va a haber una cierta modulación, ¿ya? En la cual las neuronas o las vías que nosotros tenemos pueden tener cierto tipo de regeneración y reorganización cuando hay algún tipo de daño. La modulación, dígame. El umbral, como las distintas percepciones del umbral, ¿por qué está dado que sea distinto y no? No se sabe bien por qué, pero hay pacientes que tienen ciertos tipos de condiciones en las cuales el umbral del dolor es distinto, ¿sí? Y probablemente también en algunos casos se puede relacionar con las condiciones que tiene previamente el paciente. Ya un paciente que esté depresivo a veces, un paciente que tenga alguna patología crónica, tienen trastorno en el umbral de percepción del dolor. Pero más adelante se los voy a mencionar nuevamente, ¿ya? Gracias. Tiene relación probablemente con lo que es la hiperalgesia, la alodinia en algunos pacientes, que ya no serían cosas de dolores, digamos, no es el dolor propiamente tal como lo que uno debiera percibir en forma normal, porque el dolor no es una condición normal, pero sí debiera darse como percepción en forma normal frente a un estímulo. No debiera darse si es que no hay estímulo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de modulación, en el fondo podemos tener modulación a distintos tipos de niveles. Tienen que pensar ustedes que cuando se produce el dolor, generalmente se estimulan algunos tipos de receptores, y esos receptores, al vencer este umbral, van a transmitir un impulso, una despolarización en este caso, que va a llegar a un centro donde va a estimular otras vías y que van a llegar a nivel central y que nosotros lo vamos a percibir de alguna forma, como una experiencia. Y esa experiencia es lo que nosotros a lo que llamamos dolor. Por eso que vamos a ver más adelante que hay distintos tipos de dolor. No todos los dolores son iguales y depende de los tipos de fibras que estemos estimulando, ¿ya? Se va a haber modulación en cuanto a la liberación de distintos tipos de neurotransmisores, hormonales, ¿ya? Vamos a tener también liberación de catecolaminas, ustedes han escuchado hablar del GABA, NMDA, el neuropéptido, neuropéptido, perdón, tenemos la histamina, un montón de sustancias que van a estar relacionadas, ¿ya? Dependiendo del tipo de dolor que nosotros tengamos. Entonces van a modular la respuesta y van a haber otros tipos de fenómenos que son fenómenos que se relacionan con las características propias del individuo y que a veces se relacionan con las enfermedades de base que tienen. Y eso genera distintos grados de respuesta o de la forma de experimentar el dolor del paciente.
¿ya? Y también alteran, por cierto, el umbral. Entonces vamos a tener, por una parte, dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo lo vamos a dividir en somático y visceral. Vamos a tener dolor neuropático. El dolor neuropático lo vamos a ¿cómo se llama? Experienciar también muchas veces como un dolor de tipo patológico, al igual que el somático que aparecen ahí en azul. Cuando nosotros hablamos de dolor nociceptivo, somático y visceral, hablamos de dolor neuropático, inflamatorio y dolor funcional. Son distintos tipos de dolor que vamos a definir a continuación, sus características principales. Pero acá cuando hablamos de dolor, se fijan que está en diferente coloración acá, cuando hablamos de dolor nociceptivo estamos hablando que hay ciertos tipos de receptores que van a reconocer un cambio, ¿ya? En ellos, un cambio que puede ser de distintas características por cambios químicos, mecánicos, y que van a generar un cambio en el umbral, ¿ya? Un cambio en el umbral, una despolarización, y eso va a traducirse posteriormente en lo que nosotros experienciamos a nivel central. Somático es referente a que el dolor que vamos a tener nosotros va a estar dado a nivel somático, a nivel de piel, huesos, articulaciones probablemente, y el visceral tiene más relación con lo que son las vísceras internas, ¿ya? El dolor neuropático va a tener relación no con precisamente con las estructuras de nuestro cuerpo, sino que con el daño del tejido nervioso, ya puede ser de vía central o de vía periférica. Y cuando hablamos de dolor patológico, que tiene un poco de relación con lo que mencionábamos anteriormente, hablando de los umbrales con su compañera, hay dos condiciones, una que es la alodinia, y la hiperalgesia. La alodinia es el percibir dolor cuando nosotros no tenemos un daño tisular o un estímulo que nos esté generando dolor. O sea, solamente vamos a tener dolor cuando estimulamos un nociceptor, un receptor, vamos a tener dolor en esa zona sin tener daño, ¿ya? No deberíamos tener dolor. Sin la estimulación, ¿ya? Y en el caso de los pacientes que tienen hiperalgesia, frente a pueden tener daño en un tipo de receptor, un daño que es mínimo, y en ese caso al tocarlo el paciente, por ejemplo, va a llorar, o sea, tiene una hiperalgesia. Alodinia, entonces, es presentar dolor cuando no hay daño en una estructura y al estimular el receptor produce daño para un estímulo que no debiera provocar daño. Y en el caso de la hiperalgesia, es tener una respuesta mucho más exagerada, tener mucho más dolor de lo que uno debiese tener frente a algún tipo de estímulo cuando hay daño en el paciente. Cuando hay daño. Entonces, esos serían como dolores patológicos. Ahora, cuando hablamos de dolor inflamatorio, el dolor inflamatorio va a estar más bien relacionado a lo que es la inflamación propiamente tal. Los mediadores que nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos un trauma, un golpe, se van a liberar distintos tipos de citoquinas, se van a liberar mediadores, se va a liberar la sustancia P, vamos a tener histamina, bradiquinina, calicreína, todas estas cosas van a estar relacionadas con lo que es el dolor. Y por otra parte tenemos el dolor funcional. El dolor funcional que vemos acá va a estar más bien relacionado y va a ser parecido a lo que es el dolor patológico, pero va a estar relacionado con lo que es un dolor a nivel probablemente de estructuras que son más bien de tipo visceral y en las cuales nosotros no vamos a encontrar ninguna patología de base. O sea, es un dolor que se presenta en un paciente que basalmente no tiene daño. Pero aquí lo vamos a describir de mejor forma. En el caso del dolor somático, vamos a tener un estímulo. Este estímulo se va a dar en mecanorreceptores, en termorreceptores, en nociceptores polimodales, que son receptores que dan muchos pulsos de estimulación, receptores silenciosos, algunos que están dormidos. Y por otra parte, mencionar inmediatamente acá que en el caso del dolor somático, si ustedes lo diferencian, porque uno está hablando de receptores que pudieran estar principalmente a nivel de la piel, articulaciones, de huesos, de alguna estructura, ¿ya? Externa principalmente, o de los huesos, algún órgano específico. Y en este caso, estos receptores se van a estimular y van a generar un estímulo, que sea lo vamos a experienciar nosotros posteriormente como dolor, pero hay otros receptores que podemos encontrar a nivel de la superficie, como es, por ejemplo, los receptores que son de recepción térmica, ya los de temperatura, o los del tacto,
por los cuales ustedes pueden percibir. Si ustedes tocan algo, ustedes no van a sentir dolor, ¿cierto? Eso generalmente está dado porque por el tipo de fibras, ¿ya? Que están transmitiendo muchas veces la sensación también, y la zona, obviamente, las láminas de Rexet donde llegan se interpreta de distinta manera, ¿ya? Pero son receptores que son diferentes y que no se traducen posteriormente en dolor su estimulación, ¿ya? No así lo que son los mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores. Estos receptores se van a estimular por una vía rápida, por fibras que son generalmente de tipo a delta, que son las más rápidas, ¿ya? Y van a producir inmediatamente un estímulo. Fíjense que cuando ustedes tienen un dolor, no solamente son transmitidos por esos tipos de fibras. El dolor, al tener una estimulación, por ejemplo, a nivel de la piel, estimula estas fibras, suben por vía aferente, y posteriormente, ustedes no sé si les ha pasado cuando se golpean, que sienten nuevamente el dolor en una segunda vez, ¿ya? Aparece nuevamente el dolor. Eso porque se estimulan fibras más lentas, son fibras C, o sea, el nociceptor, en ese caso el mecanorreceptor, está asociado a distintos tipos de fibras que pueden posteriormente, mediante la depolarización, llevar por vía aferente este impulso y traducirse en dolor en distintas etapas, ¿ya? Y a la vez también tenemos distintos tipos de receptores que pueden traducirse por la estimulación, no solamente en dolor. Ya cuando yo hago tacto, cuando veo temperatura, ¿no es cierto? Probablemente el umbral va a ser distinto que lo que conversábamos delante. Por eso que esos tipos de receptores que están preparados para recibir estímulo a ese tipo de umbral no generan dolor y van por digamos, estas mismas fibras, pero posteriormente llegan a a otras láminas, y eso hace que en el fondo uno lo interprete de forma diferente a nivel central. El dolor visceral es un dolor que tiene más relación con lo que son estructuras internas. Ya vamos a tener estructuras como las vísceras, vamos a tener algunos vasos, el corazón. Y aquí generalmente lo que nos va a dar el dolor va a ser la distensión, la isquemia, la inflamación que podamos tener en un órgano. Eso es lo que va a estimular a estas vías. Y en general este tipo de dolor es un dolor que no es muy bien definido, a diferencia del dolor somático. El dolor somático es un dolor que es más bien punzante, que uno lo puede localizar bastante bien. En el caso del dolor visceral es un dolor más bien de tipo sordo, profundo, que uno no logra diferenciar bien dónde está. Y muchas veces también aparece un concepto acá, que es el dolor referido, ya que ustedes lo van a mencionar. Un dolor referido significa que en el fondo uno presenta un dolor en una estructura que no está localizada anatómicamente directamente en la misma posición que se ubica el órgano. En casos, inmediatamente se los voy a mencionar para que no lo perdamos. En el caso del corazón, cuando ustedes tienen un infarto agudo al miocardio, ustedes no, pero un paciente presenta un infarto agudo al miocardio, puede presentar dolor, y el dolor muchas veces es un dolor que se presenta en el brazo izquierdo, ¿ya? A lo mejor no lo presenta en el corazón, y primero lo presenta en el brazo izquierdo. Eso es un dolor referido, ¿ya? Lo presenta en el brazo izquierdo y no en el corazón, y después lo presentan en el corazón. Y eso guarda relación con la distribución de la distribución de los receptores, de los nociceptores y de las vías aferentes, que están relacionados, confluyen hacia un mismo sector, y que se interpreta como dolor. ¿Ya? Se interpreta como dolor posteriormente a nivel central, pero que está relacionado con otras estructuras y que también guarda relación con el otro órgano. En este caso, por ejemplo, el nervio cubital con el corazón. Entonces, así uno siente en el brazo teniendo una isquemia en el corazón, ¿ya? Lo interpreta de otra manera. El dolor neuropático es un dolor permanente o intermitente con episodios de variada intensidad y duración. Tiene refuerzos paroxísticos en el caso de lesiones talámicas, cuando en ese caso tenemos una lesión a nivel de tálamo, ¿ya? Y que va apareciendo de repente cada cierto tiempo, aparece un dolor intenso, pero no intenso, un dolor de aparición repentina, brusca, ¿ya? El origen de la lesión de las vías nerviosas o coexistencia con otras alteraciones, ¿ya? El dolor neuropático, en general, nosotros mencionamos anteriormente que está en relación a lo que es el daño de estructuras nerviosas. Podemos tener inflamación como polineuritis, el dolor fantasma que ustedes han escuchado hablar,
que es cuando uno tiene un dolor en un segmento en el cual se ha amputado, ¿ya? Si ustedes sufren una amputación traumática o del tipo que sea, posteriormente pueden percibir dolor como si tuviera la extremidad todavía, ¿ya? En esa zona. ¿Por qué? Porque se tiene que recondicionar el sistema nervioso periférico en este caso, y la readecuación probablemente va a producir algunos tipos de estímulos a nivel de esas vías en sus zonas iniciales que se va a interpretar posteriormente como dolor. ¿Ya? Aquí entra el tema también de lo que es neuroplasticidad, en este caso que se va modificando el dolor a medida que se van reorganizando el tejido nervioso, se va modificando y se va produciendo cicatrización. El dolor talámico, que ya lo habíamos mencionado, que tiene relación con las lesiones talámicas, y la neuralgia trigeminal, que guarda relación muchas veces con un nervio específico, en el cual vamos a tener una alteración a nivel de un nervio que muchas veces no está definida cuál es la causa, a veces es inflamatorio, no se sabe bien en muchas de ellas, pero está reconocido como neuralgia del trigémino. Eso también es una neuropatía, un dolor neuropático, cuando uno tiene un herpes zóster, ¿ya? Que es una reactivación del virus varicela zóster. Esto es algo típico en lo cual ustedes van a encontrar lesiones torácicas, como vimos en una de las diapositivas del día jueves, creo, en la piel, que va a seguir un dermátomo, va a seguir el dermátomo del nervio, y eso genera un dolor que es de tipo neuropático. También hay una lesión a nivel del nervio que está generando daño. Acá no va a tener utilidad de alarma o protección. Es otro concepto, que en el caso de los otros tipos de dolores en el somático y en el visceral, sí tiene una cierta utilidad de alarma o de protección. ¿Ya? Cuando ustedes reciben un golpe, por ejemplo, y tienen dolor, el dolor les va a servir. Si hay inflamación en una zona, un tejido visceral, también le va a servir, porque uno tiene otro tipo de respuesta, como habíamos visto anteriormente, frente al dolor. Las respuestas pueden ser respuestas iniciales reflejas, en las cuales ustedes reciben un golpe y retiran el brazo inmediatamente, o inmovilizan la articulación o la zona del cemento. Si tienen una fractura, no lo mueven inconscientemente. Eso uno lo hace para protegerse, y posteriormente obviamente viene el dolor y vienen otros tipos de sensaciones, pero al principio incluso uno a veces ni siquiera siente dolor frente a la estimulación, dependiendo de lo que le haya sucedido. El dolor inflamatorio es una respuesta al daño o inflamación, ¿ya? Y hay mediadores inflamatorios que aumentan la sensibilidad a la señal nociceptiva, en este caso principalmente sustancia P, como habíamos mencionado, tenemos la histamina, calicreína, distintos tipos de sustancias que probablemente ahí van a generar dolor. Y el dolor va a tener un rol en los síndromes de dolor crónico también en este caso, porque cuando nosotros tenemos inflamación, ¿ya? Si tenemos inflamación se van a estar estimulando constantemente receptores, por lo tanto mis receptores van a estar más sensibles a la nueva estimulación, ¿ya? Entonces, tienen un cierto rol el dolor inflamatorio en lo que es la hiperalgesia. A ver, para que lo intentamos de otra forma, casi siempre se explica esto, la hiperalgesia, como el tener un daño en algún tejido, una quemadura o algo así, y si uno toca el tejido, obviamente va a estar con mucho más dolor, pero más dolor de lo que uno debiera tener, por ejemplo, en la zona circundante a la quemadura, mucho más dolor, porque la piel está sensible. Eso es como una hiperalgesia, en el fondo. Ahora tenemos que pensar también que, piensen de otra forma, que la estimulación de los receptores delante, cuando hablábamos de dolor o hablábamos de lo que es la sensación táctil o térmica, es diferente, son diferentes los umbrales, y también es distinta la localización muchas veces donde están estos tipos de receptores para los distintos estímulos, ¿ya? Y por eso es que nosotros sentimos también de forma diferente, y los umbrales son distintos. Es bastante complejo en realidad. El dolor funcional. Hay una carencia de sustrato estructural evidenciable, como decíamos anteriormente. Quizá aquí el dolor funcional más característico que podríamos mencionar, que también está en relación a patologías psicosomáticas, no siempre podría ser el colon irritable, ¿ya? O que se llama intestino irritable, o muchas veces aparece
descrito como dolor abdominal funcional, que muchos pacientes lo experiencian, y en el fondo, incluso a muchos de ustedes les puede haber sucedido que tengan este tipo de dolor. Bueno, muchas veces se ha intentado establecer cuál es la causa de estos tipos de dolores, y principalmente basándonos en lo que es intestino irritable, por ejemplo, vamos a encontrar algunos pacientes los cuales sí se ha relacionado a patologías psicosomáticas, ¿ya? O pacientes que tienen depresión, empiezan a somatizar, y se ha logrado establecer alteraciones en estos pacientes que guardan relación con lo que son los neurotransmisores, con serotonina, los receptores de serotonina, y que eso en el fondo produce una cierta estimulación y una alteración en los cambios los potenciales de las membranas axonales, por ejemplo, o a nivel de receptores, y eso produce que en el fondo los pacientes presenten dolor cuando no debieran tenerlo, ¿ya? Y otras veces también nosotros tenemos que pensar que un dolor funcional en el cual tenemos una simulación, un fin utilitario directo o indirecto del dolor. Por ejemplo, cuando un paciente simula tener un dolor de algún tipo para tener más afecto de algún familiar, o cuando un paciente simula tener dolor por distintos tipos de motivos que podrían ser gananciales respecto a otras cosas, ¿ya? Entonces la sensación dolorosa de estos pacientes es tan real como las que se producen por lesiones anatómicas, ¿ya? Un paciente que no en el simulado, eso sí, pero en los otros sí es un dolor en el cual vamos a tener bastante dolor, el paciente lo experiencia con dolor. Entonces, nuevamente repetir que el dolor, las características, la forma en que se presente, dependen de cómo lo experiencia el paciente, y esto es importante para ustedes cuando no del punto de vista tanto desde el punto de vista fisiopatológico, pero sino que o sea, importante, pero no para ustedes cuando hagan una historia, en el sentido de que al interpretar el dolor, una de las características del dolor, que es la intensidad, nos puede llevar por el desvío. ¿Ya? Nos puede llevar por el desvío porque un paciente a veces puede estar casi llorando y no significa que la patología de base sea una patología tan grave. Y así, a diferencia, hay otros pacientes que pueden tener una patología mucho más leve y con no tanto dolor, pues la experiencia que tiene el paciente es distinta, ¿ya? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar en nosotros frente a lo que es el dolor? Porque hasta aquí vimos cosas que no es, digamos, una clase de fisiopatología, más bien recordarles algunas cosas del dolor para que entremos a lo que es más semiológico. Pero nosotros nos vamos a preguntar, ¿dónde le duele al paciente? ¿Cuál es el carácter del dolor? ¿Cómo le duele? ¿Ya? ¿Qué intensidad alcanza y cómo varía? ¿Qué variaciones tiene el dolor? ¿Hacia dónde se irradia? Fíjense que esto no es como no es lo mismo que el dolor referido. Irradiación es cuando uno tiene un dolor y de ese dolor se empieza a extender hacia otras zonas, no cuando parte por un segmento que no es el que está relacionado anatómicamente directamente con el órgano, que es distinto. ¿Con qué aumenta y con qué disminuye? ¿Ya? ¿Cómo evoluciona en el tiempo? ¿Con qué otras manifestaciones se asocia el dolor? Entonces, todo eso ustedes lo van a tener que preguntar. Van a tener que ir a estudiar al paciente, van a tener que preguntar. Y además de eso, más encima va a tener que tratar de clasificar al dolor. Lo van a tener que clasificar de acuerdo a su evolución, en agudo o en crónico, ¿ya? Es una definición temporal que es muy difícil de poder dar muchas veces, ¿eh? Porque en el fondo, si uno dice agudo, son dolores que se producen en algún momento y no tienen muchas semanas de evolución, y crónico está definido en algunos lugares para un dolor que tiene muchas veces más de 3 meses de evolución. Pero la verdad que hay patologías, las cuales, claro, que son patologías crónicas, como el cáncer, por ejemplo, el cual uno podría llegar a tener un dolor crónico, pero un dolor que dure muchas semanas también puede tipificarse como un dolor crónico, o a veces hay pacientes que tienen patologías que vuelven recurrentemente y que también podría decir uno que es crónico, o son reagudizaciones de un cuadro, como una migraña, por ejemplo, ¿ya? Recidivante, que vuelve, un dolor paroxístico, es un dolor que aparece repentinamente, ¿ya? La velocidad de instalación, entonces. En la velocidad de instalación vamos a decir que tenemos un dolor súbito, un dolor que puede ser gradual. En el caso del dolor súbito vamos a tener un dolor como el vascular, las roturas de vísceras, en el caso de un aneurisma disecante de la aorta,
Un dolor gradual es un dolor en el cual nosotros vamos a tener inflamación, ya que si reciben algún tipo de, no un golpe, sino que una inflamación producto de una pequeña herida, ¿ya? Una espinilla, por ejemplo, quizás podría ser la mejor característica en este caso, y inflamación, lesión. Las lesiones degenerativas, los tumores también pueden dar instalación del dolor gradual. ¿Se acabó la sesión? No, todavía quedan como 5 minutos. Sí, me quedo pegado el computador. Ahí sí. La localización e irradiación. Tenemos estructuras, ¿ya?, de las cuales vamos a percibir el daño, y vamos a poder nosotros localizar y decir dónde está, ¿ya? Una localización, por ejemplo, a nivel de pectoral derecho. Cuando tenemos una lesión, un dolor somático, uno tiene una herida, por así decirlo, un trauma. Un paciente es asaltado, recibe golpe en esa zona, también puede recibir un corte por alguna arma blanca, y en ese caso él va a poder definir muy bien que la localización es en esa zona. Y vamos a tener también el dolor visceral, en el cual son estructuras internas, que es un dolor más bien sordo, no es un dolor muy bien definido y que es difuso muchas veces, e incluso puede ser referido, como dice acá, en el sentido de que puede aparecer en otras estructuras, ¿ya? Puede aparecer en otras estructuras que están relacionadas a lo que es el dolor visceral, como el caso del corazón, cuando duele a nivel de brazo izquierdo, que es como lo más típico, ¿ya? El carácter es otra cosa que vamos a tener que definir. Vamos a tener un conjunto de rasgos o de circunstancias con que se da a conocer el dolor, que lo distingue de los demás, ¿ya? Vamos a tener expresión según el estado psíquico, la cultura, el lenguaje, muchas cosas que pueden dar distintas formas de expresar cómo es el dolor. Y esto es algo que muchas veces es difícil. Preguntarle a los pacientes cómo es el dolor, porque aquí es donde ustedes le preguntan al paciente, ¿y cómo es su dolor? Hay que hacer una pregunta que es más bien abierta, no es circunscribirlo a lo que nosotros queremos que nos responda, o si no vamos a estar manipulando, ¿ya? No tenemos que preguntarle, por ejemplo, decirle, ¿y su dolor cómo es? ¿Le aprieta el pecho? Eso está mal. Uno tiene que preguntar, ¿cómo es su dolor? Y cuando le diga, pero ¿cómo lo siente usted? ¿Qué es lo que siente? Si el paciente no logra entender lo que ustedes le están preguntando, ahí pueden dar algunos ejemplos. Decirle, usted siente como que le quema, le aprieta, siente que le pulsa, lo siente como que le aprietan y le sueltan. Ahí uno puede empezar a describir. Pero la idea es que él trate de describirlo. Y muchas veces ellos les van a decir, ¿ya?, las características del dolor que nosotros encontramos acá a la izquierda. Lancinante, como la tabla, esto por sífilis, se produce un dolor, una alteración neuropática, una mielopatía por la atavis sifilítica, va a producir un dolor lancinante, ¿ya? Y va a sentir como una lanza, algo que le clavan en una zona específica, un daño a nivel nervioso, urento quemante, como en el herpes zóster, ya la úlcera gastroduodenal, uno siente que quema, así lo escribe el paciente, constrictivo u opresivo, como en el infarto, la angina de pecho, transfixiante en la pancreatitis aguda, también un dolor como que lo atraviesa a uno, pero no es un dolor tan específico como uno sintiera una lanza como en el lancinante, sino que más bien más extenso probablemente. Sordo, en el caso de cáncer, es un dolor que en el fondo es poco definido. Los pacientes a veces no lo saben precisar, no saben dónde está, como que sienten una molestia, porque recuerden que dolor no es algo específico, sino que es como uno vivencia el estímulo a nivel de los receptores, como vimos anteriormente. Es un dolor sordo, ¿ya? Exquisito, la neuralgia del trigémino, es un dolor que está justamente ahí y se describe en la zona por la que va el nervio y se siente ahí. El paciente probablemente no se lo va a describir como exquisito, pero se ha llegado a esos tipos de descripciones semiológicas después del estudio, porque una patología que se describe con relativa frecuencia en lo que es neurología, fulgurante, en la polineuritis como si fuera quemante, desgarrante, ¿ya? En el caso de la neurisma disecante, los pacientes lo describen de esa forma. Yo antes les dije neurisma disecante la aorta, pero puede ser cualquier estructura aneurismática, y lo describen como que se están desgarrando, incluso es más, dependiendo de la extensión que tengan los pacientes, a veces son capaces de describir
más o menos la zona donde está, pero piensen que son estructuras internas, por lo tanto también cuando uno lo relaciona a estructuras internas como vaso, a veces no se puede lograr definir bien en qué zona está digamos, está la lesión. Terebrante o taladrante, la odontalgia, ¿ya? Taladran, igual como si lo estuvieran taladrando al paciente. Pulsátil, ¿ya? Que va y viene, uno siente que le late el dolor, en el absceso, los furúnculos, las jaquecas también. Los cólicos, un retorcijón, un cólico biliar, un cólico renal, es un dolor que aprieta, ¿cierto? Y que posteriormente suelta, aprieta y suelta, eso lo siente uno a nivel visceral. Gravativo, de peso, el hepatomegalia por hepatitis, uno siente algo extraño ahí en esa zona. Se siente que hay algo. Los pacientes en el fondo lo pueden expresar de distintas formas. Y esto es una de las tareas que tienen ustedes, que lo van a tener que definir mejor si es que las revisaron ya en los documentos que les envíen. Profe, Dígame. es que no me quedó clara la diferencia entre fulgurante y como Por eso que es la tarea. quemaba. Por Ah, eso es ya. la tarea. No se los voy a mencionar porque esa es la tarea. Que ustedes tienen que buscar esa estructura porque cuando ustedes ven esto que está acá, se van a dar cuenta de que hay cosas que se sobrelapan una con otra, por si acaso. ¿Ya? Pero tienen que revisarlo para que a ustedes les quede claro, porque si yo se los digo acá todas las cosas en la clase, se les va a olvidar después. La idea es que ustedes hagan y que, aunque sea algo mínimo, que hagan alguna tarea donde ustedes tengan que probablemente revisar un poco más en extenso esto para que posteriormente lo interioricen de mejor forma como conocimiento, ¿ya? Pero hay muchos de estos dolores que se tienden a traslapar, o sea, perdón, a sobrelapar entre uno y otro. Por ejemplo, si ustedes ven entre lo que es, me gustaría que me supieran decir después, más adelante, la diferencia entre lancinante y transfixiante, por ejemplo. Entre lo mismo